lo que es nuestra clase, ¿verdad? Entonces, por favor, necesito que prestemos toda la atención posible. Yo les comparto el video ahorita. Todos bloquean su micrófono, por favor, para no crear interferencias y escuchamos atentamente. Me indica, por favor, Cristian, ¿están observando pantalla? Sí, señor. Muy bien, gracias. Ahora sí, bloqueemos el micrófono, por favor, y vamos a prestar atención. Hola, yo soy Lizzie y esta vez hablaremos sobre los instrumentos de medida, que son los que nos permiten medir el tiempo, el peso, la longitud y la temperatura. Los instrumentos que nos ayudan a medir el peso son la balanza y la báscula. Para medir la longitud, usamos la regla que nos ayuda a medir objetos pequeños, la cinta métrica para medir objetos planos y curvos y el flexómetro para medir objetos muy grandes. Para medir la temperatura, usamos un termómetro clínico que nos ayuda a saber la temperatura de nuestro cuerpo. El pirómetro se usa para medir por medio de un láser o infrarrojo las temperaturas que son muy elevadas. Y el termómetro ambiental para saber la temperatura en un espacio determinado. Para medir el tiempo usamos un reloj para saber la hora. El cronómetro lo usamos para saber cuánto tiempo ha pasado. Y el calendario para saber el año, el mes y el día en que estamos. Veamos si quedó claro toda la información. Si quieres medir la longitud de una casa, ¿qué instrumento usarías? ¿La báscula? ¿El flexómetro? ¿O el calendario? ¡Sí! ¡El flexómetro! Si queremos pesar algunas frutas, ¿qué instrumento usarías? ¿Una báscula? ¿Un pirómetro? ¿O una regla? ¡Sí! ¡Una báscula! Si quieres saber si hoy hace más frío que ayer, ¿qué instrumento usarías? ¿Un reloj? ¿Una cinta métrica? ¿O un termómetro ambiental? ¡Sí! ¡Un termómetro ambiental! Gracias por ver el video. Suscríbete. Muy bien. Alcanzamos todos a escuchar la información, ¿verdad? Sí. Sí, Señor. muy bien. Señor. Bueno, Hola, señor. fíjense. Sí, buenos días. Señor. Cuénteme. Yo soy clave 31, es que solo no pude decir presente porque le estaba ayudando a mi hermanito a meterse en el link. Bueno, muy bien. Ahí vamos a tomar en cuenta su asistencia, Moisés. Buenos días, señor. Yo Clave soy clave 25. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo voy a agregar de una vez para que... Buenos días, señor. Soy clave 1. Muy bien. Mencionaron por ahí clave Buenos días, 21, señor. Yo soy clave clave 1, 25. clave Soy 26, clave 19. clave 19. Ajá. ¿Alguien más? Yo soy clave 3. Clave 5, Melanie. Ajá. ¿Alguien más? Yo señor clave 13. Clave 13 también. Bueno, muy bien. Clave 20. Clave 20. Ajá. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Si ustedes alcanzaron a observar ahí, algunos que acaban de ingresar a clase, en el video se les menciona acerca de algunos instrumentos de medida que existen, ¿verdad? Ahora, estos instrumentos de medida se han venido utilizando con el paso del tiempo.
a los científicos les han sido útiles estos instrumentos para encontrar algunas cualidades o algunas características que tienen algunos seres vivos, las personas o también los objetos. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una persona que es un explorador, por ejemplo, y que esta persona quiere ir a algún lugar a observar cuáles son las características que tienen diferentes tipos de serpientes, por ejemplo va a ir y va a buscar, ¿verdad? Pero tiene que observar dos cosas. Existen dos tipos de observaciones. La cualitativa que se refiere a todos aquellos aspectos o características que tienen, nos referimos a el tamaño, la forma, el color, su agresividad, si hablamos de las serpientes, ¿verdad? O qué letalidad o qué tan venenosas sean esas serpientes. Entonces, esas serían las cualitativas. Ahora las cuantitativas, cuando hablamos de cuantitativo, quiere decir el peso, por ejemplo, cuánto pesa, cuál es el peso de una serpiente, por ejemplo, podríamos utilizar esas características, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos de medida no sirven solamente para ir e identificar algunos aspectos o características que tenga una serpiente, sino que nos va a servir en cualquier momento. Por ejemplo, ahí en el video les mencionaban que había varios tipos de instrumentos de medida. ¿Alguien puede mencionar uno de los que observamos ahí? Termómetro. Había un termómetro. ¿Y será que un termómetro forma parte de los instrumentos de medida? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Qué tipo de instrumento es ese? Ahí decía qué tipo de instrumento era. Ahí se los clasificaron. Temperatura. Una regla. Ah, es un instrumento de medida, ¿verdad? Pero específicamente de temperatura, un termómetro. Y existen varios tipos de termómetros, ¿verdad? A veces cuando nosotros nos hemos enfermado en casa tienen un termómetro para medir cuál es nuestra temperatura, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo siempre mantiene una temperatura así promedio, pero ya cuando se eleva mucho, ¿verdad? Que significa que nosotros estamos enfermos. Entonces, un termómetro es un instrumento de medida y de temperatura. Por ejemplo, ¿verdad? Están los termómetros clínicos, que son los que utilizaban los médicos o utilizan los médicos por lo general. Los termómetros digitales son como los que utilizan ahora cuando llegamos a algún lugar y ahora es necesario, ¿verdad? Que nos midan la temperatura para poder ingresar y estar con algunas personas. Esos son termómetros digitales, pero también hay termómetros que son ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que tratan de identificar la temperatura a la que se encuentra el lugar donde estemos, ¿sí? Esos son instrumentos de medida, pero de temperatura. Ahí les preguntaban, ¿qué instrumento de medida pueden ustedes utilizar para ver cuál es el peso de una bolsa con manzanas, por ejemplo? ¿Qué tipo de instrumento utilizamos ahí? ¿Será que es una regla? No. Entonces, Balanza. ahí decía una báscula, ¿verdad? O una balanza. Ese es un instrumento útil para poder pesar, ¿verdad? Para poder calcular el peso de algunos objetos. Por ejemplo, existen básculas o balanzas que podemos utilizar en la cocina, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a un supermercado y en el lugar donde están las carnes, por ejemplo, nosotros decimos qué cantidad queremos y lo pesan. Pero ¿será que para ver cuál es mi peso corporal yo voy a ir y me voy a subir en esa báscula? No se puede. Aparte, son las balanzas o las básculas que se utilizan para poder medir el peso
de las personas. O por ejemplo, si hay un saco con maíz, ¿verdad? Hay también una báscula específica para ese tipo de objetos que nosotros queremos encontrar cuál es su peso exacto. También les mencionaba acerca de los instrumentos para medir el tiempo. ¿Cuáles les mencionaron ahí? El reloj, calendario. Un calendario para poder llevar el control de los días que van transcurriendo del año, ¿verdad? Pero también para poder medir el tiempo, nosotros utilizamos un reloj, ¿verdad? Porque si no utilizáramos nosotros un reloj y no manejáramos el mismo horario, ¿creen ustedes que ahorita podríamos estar reunidos en la clase? No. No se podría. Entonces también existen instrumentos para medir el tiempo, como por ejemplo el reloj. Algunas veces también utilizamos un cronómetro, ¿verdad? ¿Saben que ustedes qué es un cronómetro? Sí. Que lo utilizamos para calcular un tiempo que nosotros deseamos. Por ejemplo, yo quiero intentar leer un párrafo y quiero ver en cuántos segundos lo hago. ¿Qué utilizamos? Un cronómetro. Exactamente. Entonces, esos son algunos de los instrumentos que utilizamos para medir el tiempo. Ahora, también hay instrumentos para medir longitudes. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir longitudes? Un metro, Pues, una regla. un metro o una regla, ¿verdad? La longitud, pues podríamos decir que es el tamaño que tienen los objetos o algunos espacios, ¿verdad? Si yo quiero ir aquí, por ejemplo, yo estoy en el colegio, entonces quiero medir cuál es la longitud que tiene la cancha. ¿Será que me voy a llevar un termómetro para ver cuánto mide la cancha? No. Voy a llevarme una cinta métrica, ¿verdad? Para calcular los centímetros, los metros que pueda tener ese espacio. También utilizamos las reglas. ¿Se acuerdan que entre los útiles escolares nosotros siempre contamos con reglas? ¿Sí? Por ejemplo, si a ustedes se les pide que hagan un rectángulo o un triángulo, se les pueden dar las medidas exactas. Entonces, ¿qué utilizamos para calcular? Una regla. Bien, también hay otro instrumento para medir espacios o longitudes que se llama odómetro mecánico. Un odómetro es lo que tienen todos los automóviles. ¿Han visto ustedes que en el tablero tiene como que fuera un reloj y ahí va marcando la cantidad de kilómetros que está recorriendo el vehículo? ¿Han visto eso? Sí. ¿Sí? Siempre Yo sí. adelante A de veces. donde está el timón de un vehículo, ahí podemos encontrar eso. Eso se llama odómetro. ¿Para qué sirve? Para calcular los kilómetros que se están recorriendo. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a lo que les acabo de mencionar? No, señor. ¿No? Muy bien. También se me olvidaba mencionarles que existen otros instrumentos que sirven para poder observar algunos fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, para poder observar nosotros un eclipse lunar, tomemos ese como ejemplo. Yo les decía la otra vez que a simple vista, según el lugar donde nos encontremos, no lo vamos a poder observar. Entonces, uno de los instrumentos que podemos utilizar para ello es un telescopio, ¿sí? Un telescopio es un instrumento para la observación. O también existen los microscopios, que es para ver todos aquellos seres que son vivos, pero que no podemos verlos a simple vista. Por ejemplo, si yo observo mis manos,
yo voy a decir, ay, mis manos están bien limpias, pero si yo utilizara algún microscopio, ahí vamos a poder observar que en algunas ocasiones podemos tener algunos gérmenes o bacterias en nuestras manos. Entonces, esos son instrumentos de medición. Entonces, existen varios tipos de ellos. Entre ellos mencionábamos los que nos son útiles para poder calcular el peso. ¿Qué otro teníamos? Los que nos sirven para calcular o medir el tiempo. Tenemos Los de también los que temperatura. son útiles para medir la longitud y los que son útiles para medir la temperatura. También dijimos que hay instrumentos de observación, ¿verdad? Como por ejemplo los telescopios y los microscopios. ¿Alguna duda al respecto? ¿Todo claro? No. Sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a iniciar a trabajar en matemáticas. Yo ahorita de una vez les voy a enviar el documento donde tenemos el resumen de lo de ciencias naturales. Me hacen favor de copiarlo a su cuaderno de ciencias naturales. ¿De acuerdo? O sea que el de ciencias sociales se copia de ciencias naturales. No, esta hoja que estamos trabajando es de ciencias naturales. Bueno. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar ahí. Vamos a copiar, por favor, la hojita donde corresponde. Necesito que lleven el orden de todas sus actividades, chicos, que no se les vaya a olvidar copiarlas porque esos cuadernos les van a servir a ustedes ahora. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Bueno, ya se las envié al grupo, entonces ya la tienen ustedes ahí para que hoy se encarguen de copiarla. ¿De acuerdo? Ahora abrimos nuestro libro de matemáticas y vamos a trabajar en la página número 104. Ya. Página 104 del libro de matemáticas. Donde dice factorización prima. Sí, es esa página. Bien, vean. La clase anterior de matemáticas estuvimos trabajando acerca de lo que son los números primos y los números compuestos. Recordemos que los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores. Y los La compuestos. unidad, o sea, el número 1 y el mismo número. O sea, por ejemplo, el número 2 dijimos que era el único de los números pares, que era un número primo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2 solo lo puedo dividir entre 1 y lo puedo dividir solamente entre 2, o sea, el mismo. Entonces, los números primos son los que solamente tienen dos divisores. Ahora, los números compuestos son todos aquellos que tienen más de dos divisores. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ya recordando esto, vamos a pasar a lo que es la factorización prima. Ahora, todos los números que nosotros conocemos y que vimos que eran compuestos, o sea que tienen más de dos divisores, nosotros podemos ir viendo cuáles son sus factores primos. Ahora, ¿cuáles son los factores? Se recuerdan que un factor es el número por el que nosotros podemos multiplicar. ¿Se recuerdan de eso en la multiplicación? Sí. ¿Se recuerdan que les llamábamos factores? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, todas esas cantidades nosotros las vamos a ir multiplicando para poder obtener un producto. Pero se los voy a poner fácil. Vamos a ir realizando este ejemplo que tenemos ahí en el libro. Lo vamos a hacer para que ustedes me puedan entender de qué se trata la factorización prima. Solamente me indican, por favor, si estoy presentándoles pantalla, si todos logran observar ahorita.
Bueno, ahorita voy a iniciar a compartirles, entonces ustedes me dirán. ¿Sí observamos? Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a prestar atención acá. Muy bien. En el rectángulo celeste que tenemos ahí en la página 104, nos están dando un número que vamos a ver que es el número 30. ¿Sí? Tenemos ahí el número 30. Ahora, ¿qué necesito ver? ¿Será que el número 30 es un número primo o es un número compuesto? Es un número, es un número primo. Primo. Es primo. Bueno, vamos a ir viendo. A ver, ¿será que puedo dividir exactamente entre 2 el número 30? 30 por 2 es 15. Sí. A ver, veamos si podemos dividir el número 30 entre 2. Recuerden ustedes los criterios de divisibilidad que aprendimos. A ver, ¿cuántos 2 caben en 3? Ah, muy bien. Ah, bueno, 2 por 1 es 2. Muy bien, ahora 3 menos 2 es igual a 1 bajo el 0. Bajamos el 0. Ahora, ¿cuántos 2 caben en 10? A ver, ¿cuántos 2 caben en 10? Estoy trabajando sola hoy. Ah, bueno, caben 5. Ahora, multiplico 5 por 2, ¿cuánto es? 10. 5 por 2 son 10. Al momento que realizo mi resta, es exacta. ¿Quiere decir entonces que el número 2 divide exactamente al 30? Sí. Sí. Ah, bueno, entonces, vean, el 30 tiene acá un divisor. Entonces, ese sería el número 2. Ahora, Señor, ¿será profe. que 30 puedo dividirlo exactamente entre 3? Sí. No. ¿Por qué no se puede? Cuéntenme por qué no se puede. Se puede, señor. Sí No, se puede. Porque 3 por 10 no es puede, 30. señor. Ah, porque 3 por 10 es 30 en primer lugar. Y si queremos ver si realmente es un factor o un divisor, ¿qué tenemos que hacer? Sumar 3 más 0, que es igual a 3. 3. ¿Y será que 3 es un múltiplo de 3? Sí. Sí, Sí, es un señor. múltiplo. Quiere decir entonces que ya llevamos dos divisores del número 30, el 2 y el 3. Ahora, ¿será que hay un número que al multiplicarlo por 4 me dé como resultado 30? A ver, ¿estamos en clase? 4 por 7, 28. Es lo más cercano. Pero ¿verdad que no tenemos un número que nos dé exactamente 30? No. Ah, bueno, entonces solamente, ahorita llevamos dos divisores, el 2 y el 3. El 4 no es un divisor de 30. Ahora, ¿será que el 5 es un divisor de 30? No. Sí. ¿Por qué sí es un divisor? Cuéntenme. Porque dice la ley de 5 que cualquier número que termine en 0 o en 5 es múltiplo de 5 o es divisor de 5. Correcto. Muy bien, Adrián. Porque según los criterios de divisibilidad nos indican que un número puede ser dividido exactamente por el 5 si la cantidad termina con un 0 o termina con un 5. Y en este caso el 30 termina con un 0, quiere decir que el 5 entonces sí es un divisor de 30. Muy bien. Ahora, ¿será que el número 6 puede ser un divisor de 30? 6 por 5 da 30. Ah, bueno, entonces quiere decir que el 6 también lo va a dividir
Exactamente. ¿Cuántos divisores de 30 llevamos ahorita? 4. 4. Llevamos 4. Entonces, ¿será que 30 es un número primo? Sí. Sí. Ah, es un número primo. No Ah, es un bueno. número primo. Entonces quiere decir que los números compuestos serían aquellos que tienen solo 2. Nos estamos equivocando, chicos. Prestemos atención. Los números primos son solamente los que tienen 2 divisores. Es un compuesto, ¿Sí? señor. Y este tiene más de 2, entonces quiere decir que es un número compuesto, exactamente. Entonces, voy a simular aquí lo que ustedes tienen en el cuaderno. Ahora, la factorización prima se trata de ir descomponiendo ese número que a mí me están dando, que en este caso sería el número 30. Y vamos a ir utilizando todos sus divisores. En este caso es un número compuesto. Entonces, de los que mencionamos, chicos, ¿cuál es el primer divisor que tenía 30? Recuérdense lo que les acabo de mencionar. 2. Ah, bueno, el primer divisor que tenía 30 era 2. Entonces, si yo divido 30 y esta línea significa que estoy marcando la diferencia entre el número y los divisores. Entonces, 30 dividido entre 2, ¿qué resultado obtendremos? 15. Ah, bueno, es igual a 15. Entonces, ese cociente que yo obtuve, ese 15 que a mí me quedó en la parte de arriba, yo vengo y lo coloco abajo del 30. Necesito que presten atención para que después podamos resolver los ejercicios. Ahora bien, vamos a buscar cuál es el divisor, el primer divisor o el menor que encontramos de 15. 3. ¿Será 5. que a 15 lo puedo yo dividir entre 2? ¿Qué creen ustedes? No. No se puede porque no es un número par, ¿verdad? Entonces, 2 no es divisor de 15. Ahora veamos. Para ver si el 3 es divisor de 15, lo que podemos hacer es sumar cada cifra que tiene el número 15, que sería 1 más 5 6. son 6. ¿Y 6 será que es un múltiplo de 3? Sí. Sí, entonces el divisor más cercano o el primero que tenemos es el número, ¿qué número 3. dijimos? El número 3. Entonces ahora vamos a realizar la operación. Voy a dividir 15 entre ¿cuánto? 3. Entre 3. Ahora, ¿cuántos 3 caben en 15? ¿O qué número puedo multiplicar por 3 para que me dé 15? 5. Muy bien. Cuando contestemos, por favor, una sola vez para no crear interferencia. Bien. 5 por 3 son 15. Ahora voy a restar. Y el resultado va a ser 0. Es una división exacta. Esto que tengo aquí arriba, recordemos que siempre es el cociente en cualquier división que realizamos. Entonces, este 5 que yo obtuve acá va a ser el que voy a colocar ahora debajo del 15. 15. Muy bien. Ahora vamos a buscar cuáles son los divisores de 5. Ahora, ¿será que 5 es un número primo o es un número compuesto? ¿Se recuerdan ustedes? Número compuesto. Compuesto. Es un número compuesto, dice. Ah, bueno, vamos a verificar. ¿Qué números pueden dividir al 5? 1 y 5. 1 y 5. Ah, bueno, entonces, ¿los números compuestos cuáles son? Los que tienen más de 2 Divisores. Son los que tienen más de 2 divisores. Y el 5 me están diciendo ustedes que solo son 2 divisores, el 1 y el 5. Entonces, ¿será un número primo o será un número compuesto? Primo. Es un número primo. Entonces, vamos a ver. Yo quiero ahora
buscar o utilizar uno de sus divisores. En este caso, podemos utilizar entonces el número 5, no la unidad, sino el número 5, el mismo número, como su divisor. Si yo tengo 5 manzanas y las reparto entre 5 niños, ¿cuánto me sobra? Uno. Una. No me sobra ninguno, ¿verdad? ¿Cuántas manzanas le voy a dar a cada niño? ¿Le voy a dar? Cinco. Una a cada una. Le vamos a dar una a cada uno. Entonces, el resultado de esa división Cero. no, ese es el residuo, no se confunda. Si yo divido 5 entre 5, ¿cuántos 5 caben en 5? 1. 1 por 5 es igual a 5. Al momento que realizo mi resta, no tengo absolutamente nada de residuo. Pero en el cociente, ¿qué número tengo? Uno, Entonces, señor. ese 1 fue el que yo escribí ahorita aquí abajo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, señor. Muy bien. Ahora, todos estos números que encontramos aquí de este lado de esta línea, estos que les voy a encerrar ahorita acá, estos números que me sirvieron como divisores, yo puedo observar si realmente son los correctos. ¿Cómo? Colocando aquí, 30 es igual a, primero, 2, los vamos a multiplicar, por 3, por 5. Ahora realicemos la operación mentalmente. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Ahora, 6 por 5, ¿cuánto es? 6 por 5 es 30. Quiere decir que ahí nosotros logramos descomponer esa cantidad utilizando sus factores primos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Espero que así sea porque ahorita ya los voy a poner a ejercitar y entonces, si sí estamos entendiendo, ¿creen ustedes que ya pueden realizar unos solitos? No. Entonces, ¿dónde es donde no hemos entendido? Díganme. No hemos hecho una actividad, señor, necesitamos su ayuda. Ahorita les estoy dando el ejemplo. Entonces, por eso, con mi ejemplo necesito que me digan en dónde no me entendieron para que yo les pueda explicar nuevamente y así les quede claro. Por eso les pregunto si están entendiendo el tema o no. Señor, ¿Sí? donde yo no entendí fue donde descomponemos esa cantidad de 30 o cualquier cosa. Estamos tratando de buscar cuáles son los divisores de 30. Ahí tenemos que utilizar los divisores de 30. Entonces, empezamos del mínimo, ¿sí? Y luego entonces vamos buscando los demás. Si ustedes se dan cuenta, al principio mencionamos, 2 es un divisor de 30. ¿Por qué? Porque el 30 es un número par y puede dividirlo exactamente. Ahora, ¿será que 30, el divisor de 30 puede ser 3 también? Dijimos que sí, porque si yo sumo 3 más 0 es igual a 3. Y 3 es un múltiplo de 3. Entonces quiere decir que al momento de dividir 30 entre 3, el resultado va a ser, o mi división va a ser exacta, no me va a sobrar absolutamente nada. Y luego también tenemos el siguiente que sería 5. Ahora, ¿será que 5 divide exactamente al 30? Dijimos que sí, porque según los criterios de divisibilidad, el 30 sí es divisible entre 5 porque cada vez que una cantidad termine en 5 o en 30, el 5 lo va a dividir exactamente. Quiere decir que no vamos a tener ningún residuo. Entonces, en lo que les acabo yo de mostrar acá, ustedes ven que nos dan el número que tenemos que
realizarle su factorización o el que tenemos que nosotros descomponer. Del lado derecho de la línea colocamos todos los divisores y del lado izquierdo vamos colocando abajo del número que nos da, vamos colocando todos los resultados o todos los cocientes de las divisiones que nosotros vamos realizando. ¿Me explico? Señor, como que es un poquito difícil esa cosa. Sí, sí, la verdad sí. Si nosotros nos concentramos, lo vamos a ir entendiendo, pero necesito que se concentren. Entonces, Que lo vuelva a explicar. lo voy a volver a explicar con el Sí. primero de los ejercicios que tenemos ahí. Pero, ¿me van a hacer favor todos de prender su cámara ahorita? Espéreme, señor, que eso que está costando. Ya. Rapidito, por favor, enciendan su cámara. Gracias. Los que ya la aprendieron, muchas gracias. Y se van a quedar con ella así. Bien, Mariano, Natalie, Mía, Camila, Amílcar, Cristian, active su cámara, la tienen que dejar prendida toda la clase. Espérame, señor. Sami, por favor, Dana, Paola, Estrella. No voy a continuar hasta que todos tengan prendida su cámara porque a veces andan haciendo otra cosa o se andan desconcentrando y por eso también es de que no me entienden. Señor, yo tengo prendida la cámara. Muy bien, ahí está Estrella, ya la tengo ahí a la vista. Natalie, por favor, Natalie Elizabeth. Mía, Luis Ángel, Mariano, Señor, Pedro José. señor, Dígame. mire, yo viajé, pero se me olvidó mi libro de matemáticas. Ay, Dios mío. Y ahora vamos a tratar la manera de ir viendo lo que estamos trabajando, Ángel. ¿Y no tiene su cuaderno de matemáticas ahí a la mano? ¿No? Pero entonces prestemos atención. Si me entiende, ahorita que le estoy explicando, después cuando usted realice las actividades en su libro, no se le va a complicar. Entonces necesito atención, por favor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Yo sí. Muy bien. Bueno, voy de nuevo entonces y les voy a explicar con el siguiente, bueno, vamos a trabajar con el mismo mejor para que puedan ustedes ir entendiendo. Observemos, por favor, pantalla. Luis no ha encendido su cámara. Bien, ahora sí. Aquí, por ejemplo, nos están dando el número 30. Pero queremos ver primero si el número 30 es un número primo o es un número compuesto, ¿verdad? Entonces, ahí nos dan a nosotros el 30 de esa forma y luego nos aparece una línea. Señor, Del lado derecho, vamos nosotros a ir colocando los divisores que tiene el número 30. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a iniciar. El número 2, ¿será que es un divisor de 30? sí. Sí. Sí, es un divisor de 30, porque dijimos que cuando el número 30 tenga, por ejemplo, sea un número par, la cantidad que nos dé, si el 30 es un número par, quiere decir que lo podemos dividir exactamente entre 2. 2, ¿verdad? ¿De qué número estamos hablando? Del 2. Entonces, yo voy a colocar aquí ese primer divisor que encontré del número 30. Entonces,
yo vengo ahorita y voy a dividir 30 divididos entre 2. Dijimos, 2, ¿cuántos 2 hay en 3? Uno. 1 por 2, ¿cuánto es? Dos. 2. ¿Qué hago ahorita? Voy a hacer una resta. 3 menos 2 es igual a 1. Pero tengo aquí un 0 con el que no he operado. Entonces lo bajo aquí donde está el 1 y ahora digo, ¿cuántos 2 caben en 10? 5. Cinco. Caben 5. Entonces multiplico 5 por 2, que es igual a 10. 10. Muy bien. Ahora, 10 menos 10, ¿cuánto es? 0. 0. Muy bien. ¿Cuál es mi cociente en esa división? 15. Es 15. Y ese cociente que yo obtuve de esa división de 30 entre 2, el cociente yo vengo y lo coloco abajo del 30. 30. ¿Ya? Ahora vamos a buscar uno de los primeros divisores del número 15. ¿Será que al 15 lo va a dividir exactamente el número 2? No. No, porque no es un número par, no es uno de sus divisores. Ahora entonces, ¿será que al 15 lo divide el número 3 exactamente? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si yo sumo las cifras del 15, que sería 1 más 5, es igual a 6. Y 6 es un múltiplo de 3. Quiere decir que entonces el 3 sí puede dividir al 15. ¿Sí? Entonces, ahorita hago la operación y digo 15 dividido entre 3. ¿Cuántos 3 caben en 15? 3. 3. 3. ¿Seguros que caben 3? ¿3 en 15? ¿O qué número puedo? Bueno. 5. ¿Qué número puedo multiplicar por 3 para que me dé como resultado 15? El número 5. 5 por 3 es 15. 15. Y 15 menos 15 es igual a 0. 0. ¿Cuál es la cantidad que tengo en mi cociente? 5. ¿Dónde coloco el 5? Abajo del 15. Abajo del 15. Pero se recuerdan que toda la vida vamos a ordenar unidad bajo unidad, decena bajo decena y centena bajo centena. Entonces lo correcto es colocar ese 5 aquí donde van las unidades. Ahora, ¿qué número puede dividir al 5? Vamos a ver. 5 por 5. 1. Voy a colocar aquí el número 5. ¿Sí? ¿Será que el 2 puede dividir al 5? No, porque no es un número par. ¿Será que el 3 puede dividir al 5? No. No. ¿Será que el 4 puede dividir al 5? No. Tampoco. ¿Será que el 5 puede dividir al 5? Sí. Bueno, sí lo divido. ¿Cuántos 5? A ver, ¿cuánto es 5 dividido entre 5? 1. 1. 1. Ah, 1, dice. Muy bien, entonces multiplico 1 por 5, que es igual a 5. 5. Y 5 menos 5 es 0. 0. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el número que tengo aquí en mi cociente? 1. Es el número 1. ¿Dónde coloco el 1? Abajo del 5. Pero aquí, que no se nos olvide que teníamos que colocar El por 5. qué número dividimos el número 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 15 dividido entre 3, que es lo que tengo aquí en esta parte, ¿verdad? Y el cociente que yo obtuve
Vine y lo coloqué aquí abajo, ¿sí? Después, entonces, yo dividí 5. Acá dividimos 5 entre 5, que es lo que tenemos en esta otra parte, ¿sí? Y el cociente que obtuve lo coloqué abajo de ese 5. Ahí ya estamos realizando la factorización prima. Ahora, si yo me quiero asegurar o quiero comprobar si realicé correctamente esa operación, entonces hago lo siguiente. Tengo 30 es igual a, y vamos a empezar a copiar los divisores que están de color rojo de arriba hacia abajo. Entonces vamos, y los vamos a multiplicar. Entonces yo diría 2 por, ¿qué número sería? Por 3 3, por 5. 5. Ahora multipliquemos. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Y 6 por 5, cuánto es? 30. 30. 6 por 5 es 30. Entonces quiere decir que la factorización la hice correctamente. Ahora sí, ¿me están entendiendo? Sí. Sí, señor. Ajá, dígame. Entonces el cociente que nos va a dar la división, ese va a ser como le digo yo, como el resultado para dañar el tren. El resultado. Sí, los cocientes que vamos obteniendo de cada división los vamos colocando abajo de la cantidad que nos dieron, ¿sí? Estamos prácticamente descomponiendo el número 30 y vamos buscando sus factores, o sea, sus divisores, ¿sí? Que son las cantidades que son exactas, que no nos dan ningún residuo al momento que nosotros dividimos. Entonces, acá nosotros tenemos que ir buscando esos números, pero si ustedes se dan cuenta, el último número que yo coloqué abajo del 30 fue el número 1. Entonces nosotros tenemos que ir dividiendo y dividiendo todas esas cantidades hasta que ahí en esa parte de abajo nos quede un 1. Cuando llegamos a 1 en esa parte quiere decir que ahí finalizamos. ¿Me entiende? Sí. Ahora sí. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a responder a la pregunta que nos están haciendo. Dice, ¿son números primos o compuestos los factores obtenidos? Tenemos que responder si sí o si no son primos y por qué. Ahora, veamos. Las cantidades que nosotros tenemos ahí, ¿será que son números primos o son números compuestos? ¿Qué creen ustedes? Compuestos. A ver, vamos a ver. Necesito opiniones de todos para ver si realmente están trabajando. Yo igual siento que son compuestos. Compuestos. A ver, ¿por qué creen ustedes que son primos y por qué creen ustedes que son compuestos? Yo digo que son compuestos porque como los primos son los que tienen 2 dígitos y los compuestos son los que tienen 3 o más dígitos. Divisores. Y yo les digo, Ajá. Entonces, veamos. ¿Son primos o son compuestos? Observen los números. Necesito que ustedes observen todos esos números. Señor, yo digo que son números primos porque solo tienen 2 divisores. Vean, les voy a volver a escribir aquí el número 30 y les voy a volver a hacer la tablita porque la otra ya la dejé bien rayada. Entonces, vean, se las voy a volver a escribir para que ustedes puedan notar ahí cuáles, si son primos o si son compuestos. Les voy a dar la respuesta, pero necesito explicarles bien. Entonces, vean, en la parte de arriba yo tengo el número 30, que es el que necesitamos descomponer o hacer su factorización. Los números que les dije que nos quedaban del lado derecho de esa línea son los divisores, ¿sí?
Ahora, todos los demás números que tenemos abajo del 30, o sea, el 15, el 5 y el 1, a esos les llamamos factores, ¿sí? Esos son los factores. Ahora, los que están del lado derecho, encerrados con el, ese como óvalo, los que están encerrados con verde son divisores. Los que están encerrados con celeste son los factores. Entonces, la pregunta que nos hacen ahí es, ¿son números primos o compuestos los factores obtenidos? Entonces, necesita que usted observe. El número 15, ¿será que es un número primo o es un número compuesto? Primo. Es un número primo. Se recuerdan que la mayoría de números impares son números primos. Entonces, el 15 es un número primo. El 5, ¿qué número será? ¿Primo o compuesto? Prim, Son primos y compuestos. A ver, respondan a mi pregunta, por favor. El 15 ya dijimos que es un número primo, porque solo lo divide el 1 y el mismo número 15, ¿sí? Ahora el 5, ¿será que es un número primo o es un número compuesto? Primo. También es un número primo, porque solamente lo divide el número 5 y el número 1, ¿sí? Entonces también es un número primo. Y el 1, que verdad que dijimos que no es ni primo ni compuesto, ¿verdad? Pero los dos que pudimos observar aquí, estos dos factores, ¿qué son? ¿Primos o compuestos? A ver, necesito que me contesten porque por rato siento que estoy hablando solita y que nadie me está prestando atención. Entonces, son números primos, por eso prestemos atención a la pregunta que nos hace. Que si los números que tenemos ahí son primos o compuestos, esos factores, no nos están preguntando de los divisores, nos están preguntando de los Factores. factores. Entonces, ¿qué vamos a responder en esas líneas? que son primos porque el 15 lo divide solo 1 y el 5 y el 2. Muy bien, vamos a resumir esa respuesta y vamos a colocar, son primos porque solo tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad. Esa sería la respuesta. Son primos porque solo tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad. Ya, señor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿sí estamos entendiendo esa parte? ¿Sí? Bien, muy bien. Sí, señor. Bueno, de acuerdo. Vamos ahora a ejercitar eso. No hay otra manera de realizar la factorización, pero primero vamos a ejercitar la que acabamos de ver o la que les acabo de dar a conocer para que no se vayan a enredar ustedes, ¿sí? Entonces, vamos ahora a pasarnos a la página número 105. Y en la página 105 tenemos el primer ejercicio. Ahí hay 8 casos de factorización, pero vamos a empezar con el primero, ¿sí? Ahora, entonces, el primero lo voy a resolver yo con ustedes, el segundo lo van a hacer ustedes solitos. ¿Verdad que está fácil lo que estamos haciendo? Sí. Sí, está fácil. No se pongan una mentalidad negativa porque por eso es de que a veces nos frustramos y las cosas son sencillas de hacer. Entonces, por favor, no se preocupen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora tenemos ahí, sí están observando mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tenemos ahí el número 25. ¿Sí?
Quieren que realicemos la factorización prima del número 25. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar cuáles son los divisores de 25. Ahora bien, ¿el número 2 será que puede dividir exactamente el 25? No. No, ¿verdad que se les están olvidando los criterios de divisibilidad porque no practicaron este fin de semana? Bien, no podemos dividir el 25 entre 2 exactamente porque es un número impar, entonces no lo podemos dividir entre 2. Ahora bien, ¿será que habrá algún número que al multiplicarlo por 3 me dé como resultado 25? ¿Qué creen ustedes? 5. El 5, señor. A ver, vamos bien, estoy preguntando del número 3, no se me adelanten para que me entiendan. Si yo multiplico 3 por 5, ¿cuánto es? 15. 15. Entonces, ¿será que el 3 es un divisor de 25? No. No. ¿Cómo lo podemos verificar? Sumando las cifras sumando 2 más 5, porque es 25, ¿sí? Ah, sí. Entonces, 2 más 5, ¿cuánto es? 6, 7, 7. 7. 7. ¿Y será que 7 es un múltiplo de 3? No, entonces quiere decir que el 3 tampoco es un divisor de 25. Ahora, ¿será que el 4 puede ser un divisor de 25? ¿Habrá algún número que al multiplicarlo por 4 me dé como resultado 25? No hay, entonces tampoco 4 es divisor de 25. Ahora, ¿el 5 será que es un divisor? Sí. 5 por 5 Sí. Porque según los criterios podemos dividir exactamente alguna cantidad entre 5 cuando termine en 0 o en 5. Y en este caso el 25, su último dígito es el 5. 5, entonces sí es 5. 1. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Colocar aquí el número 5. ¿Qué estoy indicando? Que ahorita yo voy a dividir 25 entre 5. 5. 5. Hagamos la división. Tenemos 25 divididos entre Señor, como, pero 5. abajo del 25 aparece 5. Muy bien, ahí aparece, pero estamos resolviendo, chicos, les estoy explicando desde el principio para que me entiendan, por eso lo estoy haciendo con ustedes, porque el siguiente les toca a ustedes. Y entonces si yo me salto esa parte, al momento que ustedes trabajen solos, se van a perder, ¿sí? Ahora, ¿cuántos 5 caben en 25? 5. Ah, bueno, caben 5. Ahora multipliquemos, 5 por 5, ¿cuánto es? 25. 25. 25. Y 25 menos 25 es igual a... 0. 0. 0. ¿Cuánto tengo en el cociente? 5. 5. En el cociente tengo 5. ¿En el cociente cuánto tengo? 5. Ah, bueno, tengo 5. Muy bien, lo coloco abajo, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a buscar los divisores de 5. ¿Puedo dividir 5 entre 2? Vamos rapidito, chicos. Necesito que estén activos. Vamos, vamos, vamos. Señor, No podemos porque es un número impar. ¿Puedo dividir 5 entre 3? señor, 5 por 1 es 5. No se puede entre 3. ¿Entre 4 se puede? Sí. Sí. No, No. Me está preocupando esto. No sé si no me están entendiendo o no me están prestando atención. Ahora, el 5, ¿será que sí puede ser un divisor? sí. Sí. Ah, bueno, entonces el 5 lo voy a colocar acá. Y entonces ahora hago la operación y digo 5 dividido, eso lo podemos hacer mental, pero se los estoy haciendo aquí para que me entiendan. ¿Cuántos 5 caben en 5? 1.
1. 1 por 5 es igual a 5. Restamos 5 menos 5. 0. 0. ¿Cuál es mi resultado? ¿Cuál es mi cociente? 1. Es 1. ¿Dónde voy a colocar ese 1? Abajo de 5. Abajo del 5. 5. Abajo del 5. Y les dije que cuando en esa parte yo llego a 1, ahí finaliza mi factorización. ¿Se recuerdan? Sí. Ah, bueno. Entonces ahora, para poder yo comprobar si la operación que hice está bien, voy a tomar estos números que tengo aquí como divisores. Entonces ahora digo, 25 es igual A 5. a, aquí puedo hacer uso, A 5 por 5. ¿se recuerdan cómo se llamaba aquello donde tenemos una base y un exponente? Sí. La potenciación. Ah, aquí puedo hacer uso de la potenciación. Entonces ahí les dan el espacio para que ustedes coloquen 5, que es mi base. ¿Cuántas veces tengo 5 aquí? 2, 5. 2 veces. A ver, ¿dónde están los demás? Cuéntenme, ¿dónde están los demás 5? Son 3, 5. Ajá. No, pero solo del lado de los divisores, del lado de los divisores. ¿O encerré el 5 que está del otro lado con el celeste? No. Ah, bueno, entonces tomen en cuenta eso, chicos. ¿Cuántos 5 hay ahí? 2. Ah, bueno, entonces 25 es igual a 5 al cuadrado. Y si yo realizo la operación, ¿cuánto es 5 por 5? 25. Entonces la operación está realizada correctamente. ¿Me entendieron cómo se hace esto? Sí. Correcto. Ya llenaron los espacios que tienen vacíos en esa parte, en ese ejercicio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos con el segundo entonces. Vamos a trabajar ahora con el 184. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? Sí. Ya. Bueno, muy bien. Coloquen entonces bueno, tenemos ahí 184. ¿Sí? Me gustaría que fueran haciéndolo en su cuaderno también para que practiquen y luego lo copian a su libro de matemáticas. Bueno, tengo 184. ¿Cuál podría ser el primer divisor que yo pueda encontrar para el 184? Ahorita se va a poner. Por 2. Ah, podría ser, muy bien, el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque 184 es un número par, ¿verdad? Entonces, dividamos ahorita 184 dividido entre 2. ¿Puedo dividir el 1 entre 2? No, No, entonces tomo 2 dígitos. Ahora digo, 18 dividido entre 2, ¿cuánto será? Mm, 9. Ah, bueno, 9 por 2, 18. 18. Y 18 menos 18, 0. 0. Me quedó un 4 aquí arriba que tengo que bajar porque no lo he operado. Entonces, ahora, ¿cuántos 2 caben en 4? 2. 2. Bueno, ahora multiplico 2 por 2, 4. 4. 4. Y vamos a restar 4 menos 4, 0. 0. ¿Cuánto es el resultado que tengo en el cociente? 0. Ah, no. 92. 92. Qué desconcentrados están ustedes. 92. Número 92. 92. Muy bien, ya coloqué el 92 acá. Ahora tengo que buscar un 92. divisor de 92. ¿Cuál podría ser el primero que El encuentre? 2 también. El 2 también. Muy bien, Giovanni. Tengo aquí entonces ahora el número 92 y lo voy a dividir entre 2. ¿Cuántos 2 caben en 9? 2. 9. 2. 9. 2. 2. 9. ¿Cuántos 2 caben en 9? Cuatro. Repito. 8. No. 4.
4. 4, muy bien. 4 por 2 es 8. 8. Ahora, 9 menos 8, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Qué hago ahorita? Voy a copiar ese 2 con el que no he trabajado. Lo coloco aquí abajo. Ahora digo, ¿cuántos 2 caben en 12? 6. Caben 6. Muy bien. Entonces, 6 por 2, ¿cuánto es? 12. 12. 12 menos 12. 0. ¿Cuál es el resultado que tengo aquí en mi cociente? 46. Es 46. Pero aquí que no se les olvide que el primer divisor que encontraron fue 2. Entonces ahora colocamos el 46 aquí abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál podría ser el primer divisor que yo encuentro de 46? 2. El número 2, porque 46 es un número Par. correcto. Ahora, ¿cuántos 2 caben en 4? 2. 2. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y 4 menos 4? 0. 0. Bajamos el 6. Muy bien. ¿Cuántos 2 caben en 6? 3. 3. Muy bien. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Y 6 menos 6? 0. 0. ¿Cuál es la cantidad que me queda en el cociente? 23. 23. Ahora vengo y coloco el 23 aquí abajo, ¿verdad? Todavía nos falta bastante. Ahora, 23, ¿será que lo divide el número 2? No. No. ¿Lo divide el número 3? Sí. Asegúrense, todos escuchan, porque escuchan que una persona dice sí, todos contestan lo mismo, asegúrense. Asegúrense. Si yo sumo 3 más 2, ¿cuánto es? 6. 5. Sí, señor. 5. 3 más 2 son 5. ¿Y 5 será que es un múltiplo de 3? No, entonces no es. Entonces no. Entonces 3 no es divisor de 23. Ahora, ¿habrá algún número que al multiplicarlo por 4 me dé como resultado 23? 4. No, señor. No. 5 tampoco, ¿verdad? 6, No. ¿verdad que no hay ningún número que al multiplicarlo nos dé como resultado 23? Entonces, ese 23 es un número primo. Entonces, ¿qué número lo puede dividir exactamente? El número 23, el mismo, el mismo. El 2 no, es un número par 23. No. No, entonces no puede ser el número 2, no se equivoquen. Entonces, el único número que lo puede dividir exactamente es el mismo. Entonces, si yo divido 23 divididos entre 23, ¿cuánto sería mi resultado? ¿Qué número puedo multiplicar? Por 1. Por 1. 1 por 23 es igual a 23. 23. Y al momento de que yo voy a restar, entonces mi resultado o el residuo que tengo es 0. ¿Cuál fue el resultado o el cociente que obtuve? 1. 1. El 1 lo Ahí se coloco queda. aquí abajo y ahí se queda porque ya obtuvimos el 1 ahí abajo. Ahora, ¿cómo voy a verificar si realicé correctamente la operación? Entonces, ahí abajito les aparece a ustedes. 184 es igual a... ¿Cuántas veces se repite el 2 aquí en mis divisores? 3. Entonces puedo utilizar la potenciación y coloco 2 al cubo, ¿sí? Por 23. exactamente, por 23. Entonces vamos a ir realizando las operaciones. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. 4 por 2, 8. 8. Ahora voy a multiplicar 8 por 23. ¿Cuánto es 8 por 23? 8 por 3,
Son 24. Llevamos 2. 8 por 2 son 16, más 2 que llevaba. 18. 18. ¿Es un 184 el que tengo aquí? Sí. ¿Es la misma cantidad que tengo de este lado? Sí. ¿Y es ese número el que me dieron para la factorización? Sí. Entonces, ahí está la operación correctamente realizada. Vayan llenando esos espacios de ese ejercicio. ¿Me entendieron esta parte, este ejercicio que hice? Sí. Ahora sí, ya estamos entendiendo más. Señor, ¿Sí? o sea que al final nos tiene que quedar uno para finalizar nuestra. Sí, en el lado de los factores les tiene que quedar el número 1. Ah, ya. ¿Sí? En el lado de los factores. ¿Se recuerdan que los factores son todos los que van debajo del número que nos dan para descomponer? ¿Ya? En este caso, el número que nos daban para descomponer es el 184. Los factores son 92, ahorita Isabel, 92, 46, 23 y 1. Esos son mis factores. Ahora, del lado derecho yo tengo todos los divisores, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar los divisores que tiene cada cantidad, que nos va dando el resultado en los cocientes. Pero tenemos que tomar siempre el primer divisor que tenga, ¿sí? Puede tener varios, pero tenemos que tomar el primero de todos, en el orden que van los números, ¿verdad? Ajá, dígame, Isabel. Es 2. No, no siempre es 2. Si ustedes se dieron cuenta, acá en este que realizamos, aquí era 2, porque siempre en los factores, todos los factores eran números pares. Entonces, por eso tenía un número 2 como divisor. Ahora, aquí abajo donde está el 23, ¿sí? No había ningún otro divisor. El único que podía dividirlo exactamente era el mismo número. Entonces, ahí va variando todo eso. ¿Sí? Ya entendí. Muy bien. Ahora sí, vamos a realizar el ejercicio número 3. Tenemos que descomponer el número 40. Necesito que por favor trabajen ustedes solitos. Si tienen dudas, me indican. Trabajando, por favor, los voy a estar observando. Mantengan encendida su cámara. Esto está bien fácil. Si nos aprendimos los criterios de divisibilidad y sabemos cuáles son los divisores o cuáles son los factores, logramos diferenciar esto, no se les complica. La actividad es fácil, solo se necesita concentrarse para entender los temas. Señor, ¿Sí? tengo una duda. Dígame, Melanie. Aquí en el libro aparece un 20 debajo del 40 y aquí en la división me salió una exacta. Pero, Bien. pero aquí aparece un 20 y no entiendo aquí. Bien, veamos ahí, por favor. Les están dando el número 40. Ahí de una vez les estaban dando cuál es el primer divisor que encontramos de 40, que es 2. Entonces, al momento que ustedes dividen 40 entre 2, ¿cuál es el resultado que tienen arriba en el cociente? No es 2. Se recuerdan que cuando no podemos seguir operando, cuando entre mi dividendo yo tengo un 0 y ya no hay otro número que acompañe y yo pueda seguir mi operación, ese 0 que me quede ahí abajo lo tengo que copiar arriba en mi cociente, ¿ya? ¿Ya? Hay que recordarse de esa parte. Entonces arriba no es 2, es 20, pero tienen que tener cuidado al momento de realizar su operación, ¿sí? Entonces cuando se sube el 0, ya no se sigue la. Ya no, ahí se queda su división. ¿Mm? Y entonces ese.
terminé, señor. Muy bien, Estrella. Pero, Solo lo que no me queda claro es de que el cociente... Yo terminé, señor, yo también. O izquierda. El cociente siempre se va a convertir en uno de los factores. Entonces siempre va del lado izquierdo de esa línea que tenemos. Señor, ¿Sí, Martín? una preguntona. Cuénteme. 15 se puede dividir entre 20. No, Gracias, señor. entre 20 no. Solo podemos utilizar los números del 2 al 9, por ejemplo. ¿Sí? Primero verificar. Si alguno de esos números del 2 al 9 no lo divide, entonces el único que lo puede dividir exactamente es el mismo número, el mismo 15. ¿Ya? ¿Sí? Gracias, señor. Bueno, Martín. ¿Alguien más? Ya terminé, señor. Muy bien, ahorita vamos a empezar a revisarlo. Ya, señor. Me indican si están trabajando bien, si tienen alguna duda, por favor. Señor, yo también ya terminé. Muy bien, Joan. Ahorita vamos a verificar esa actividad. Señor, ya terminé. Muy bien, ahorita vamos a resolver aquí para poder verificar si nuestra actividad, nuestra operación está bien hecha. ¿No tienen dudas los que ya terminaron? ¿Estamos entendiendo los temas? ¿Sí? Sí. Muy bien. Natalie Elizabeth, por favor, prenda su cámara. Gracias. Manténgala encendida, Natalie. Siga trabajando con su cámara encendida. ¿Cómo vamos, Rodrigo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos avanzando? ¿Sí entendimos el tema? Muy ya bien. terminé, señor. Muy bien. Rodrigo, ¿sí estamos entendiendo? No. ¿No hemos entendido? Sí, ya entendí. ¿Sí? Muy bien. A ver, Angie, ¿qué fue lo que ¿Siga? pasó? No, sí, ya terminé. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. No sé si sabía que usted así. Ya, señor. Saca el punto, mira, pues. Señor, ¿Sí, Natalie? fíjese que tengo un poco de dudas en cómo hacer la comprobación de si está bien la factorización, pero con la potenciación. Muy bien. Ahorita les voy a explicar en cómo colocar lo de la potenciación de 2. ¿Sí? Eso es lo que usted me pregunta del ejercicio que acaban de hacer. ¿Sí? Señor, Ah, bueno. ¿Cuántas veces repitió el número 2 usted ahí, Natalie? Tome en cuenta el 2 que ya le habían dado, ¿sí? Hay que tomar en cuenta los 3 números que tiene ahí. ¿Cuántos 2 tiene ahí? 3. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es su base? El número. Su base es el número 2, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿cuántas veces está ahí el número 2, Natalie? Sí, se trabó. No sé si se trabó. Sí, creo que tuvo problemas con su internet. Vamos a esperar que se estabilice la conexión. Sí. Mientras tanto, ustedes terminen su operación, no se queden ahí nada más sin realizar la operación, hay que trabajar. Vamos a ver. Sí, se trabó. Sí. Bueno, voy a iniciar a resolver y al final voy a Porque dar esa explicación, ¿sí? también. Sí. Ajá. Muy bien. Entonces,
Ahorita ya lo tienen ustedes ahí, vamos a verificar si fue correctamente como ustedes lo realizaron. Y si no, pues corregimos. Tenemos que ver dónde nos equivocamos. No nos desanimemos. Bien. No, pues no se tienen que desanimar. Ya vieron ustedes que debemos de ir aprendiendo poco a poco y todos nos equivocamos. Si nos equivocamos, aprendemos de eso, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta. Y está fácil. Mentalícense que eso está fácil. Vean pues, tenemos ahí el número 40 y de una vez les dieron a ustedes el divisor, el primer divisor de 40, que es el número 2. ¿Por qué es el número 2? Porque 40 es un número par. Entonces, si yo divido 40 entre 2, vamos a realizar la operación. ¿Cuántos 2 caben en 4? Caben 2. Entonces, si yo multiplico 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 por 2? Es 4. 40. No, 4. Bien, entonces 4. Ahora 4 menos 4 es igual a 0 y se baja el otro. 0. Ahora ese 0 que se quedó solito lo tengo que bajar. Lo tengo que bajar. Pero se dan cuenta que como no tuvimos ningún residuo, entonces ahí se queda como 0. Pero no puedo dejar la operación solo así. Como no puedo seguir dividiendo ese número que bajé, entonces lo coloco aquí arriba, a la par del 2, indicando que ya no pude seguir dividiendo. ¿Ya? Y ahí se queda esa operación. Entonces, ¿cuál es mi resultado en el cociente? 20. El 20 ya es uno de los factores, lo coloco aquí abajo. Ahora, ¿cuál es el primer divisor que yo encuentro de 20? El primer divisor es 2 en... ¿Qué divisor colocaron ustedes con el 20? 2. Ah, el número 2, dice, intentemos con el número 2 entonces. Vamos a colocarlo aquí de una vez a la par y voy a dividir 20 entre 2. ¿Cuántos 2 caben en 2? 1. 1, muy bien. 1 por 2 es 2. 2. 2 menos 2 es igual a 0. 0. Ahora, ¿qué tengo que hacer con el 0 que está ahí solito? Lo voy a bajar. Pero como no puedo dividirlo, entonces lo copio aquí arriba, indicando que ya no pude seguir y ese es el resultado de mí o ese es mi cociente. ¿Dónde coloco ese 10? Abajo del 20. Ahora, ¿cuál podría ser el divisor, el primer divisor que tiene 10? 2. Ah, el número 2. Entonces, si yo divido 10 entre 2, ¿cuántos 2 caben en 10, chicos? Señor. ¿Cuántos 2 caben en 10? 5. Son 5. Si yo multiplico 5 por 2, ¿cuánto es? 10. 10 menos 10 es igual a 0. 0. Entonces, acá, este 5, ¿dónde lo voy a colocar? Debajo. Abajo del 10. Abajo del 10, pero siempre nos recordamos que colocamos unidad bajo unidad. Entonces, ahora, busquemos el divisor, el primer divisor que tiene el número 5. ¿Cuál puede ser? Por 5. Tendría que ser el mismo número, ¿verdad? Entonces, si yo divido 5, aquí colocamos el 5. Si yo divido 5 divididos entre 5, ¿cuántos 5 caben en 5? 1, muy bien. 1 por 5 es igual a 5. Y 5 menos 5 es 0. Bueno, entonces, ¿qué cantidad tengo en el cociente? ¿Qué cantidad tengo ahí en el cociente? 1. Ah, bueno. ¿Y dónde tengo que colocar ese 1? Aquí abajo. Ahí se queda, ¿verdad, chicos? Porque ya tengo el 1 ahí. Entonces, ahora,
¿Cómo voy a comprobar si realicé bien la factorización? Entonces yo coloco aquí 40 es igual a, y vamos a hacer uso de la potenciación, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los divisores que obtuve? Son estos que estoy encerrando con el color celeste. Entonces, el 2 se repite 3 veces. ¿Cuál coloco como base? Mi base es el número 2, porque este es el número que repite. Ahora, ¿cuántas veces se repitió ahí el 2? Se repitió 3 veces. Entonces, ahí ya tengo mi potenciación, que es 2 al cubo. Y aquí tengo un 5, ¿verdad? Entonces, 2 al cubo por 5. Ahora realicemos la operación mentalmente y digo, 2 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2, 4. 4 por 2, 8. 4 por 2 son 8. Y 8 por 5, ¿cuánto es? 40. 35. ¿No? 40. 8 por 40. 5 son 40. Ay, no, chicos. Vamos pues, Sí, ahora 40. entonces, ese 40 que obtuve de esa multiplicación, ¿será el mismo que tengo aquí de la cantidad que querían que yo descompusiera? Sí. ¿Sí? Sí. No sé si aclaro la duda de la potenciación, Natalie, Saraí. Ok, esto. Gracias. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Bien. ¿Pudieron realizar esto? Sí. ¿Seguros? Sí. Muy bien, entonces trabajemos la número 4, que es el 24, es el número que tienen que realizarle su factorización. Ok. Tienen que buscar cuál es su primer divisor. Por eso era bien importante prestar atención en cuanto a los divisores. Si teníamos claro lo de los divisores, acá ya no se nos complica. Ya vieron que esto es una cadenita, ¿sí? Continuemos pues, chicos. Sí, señor. Señor, ¿Sí? no entiendo cuando, por ejemplo, está el 24 y no hay otro número. O sea, no sé qué se tiene que hacer. ¿Dónde hay otro número? No, no hay, donde está el 24, no hay nada, no hay dos. Es que de eso se trata, mis amores, de eso se trata, de que ustedes busquen sus divisores, ¿sí? Y tenemos que utilizar el primero que encontremos, ¿ya? Por ejemplo, el número 24, Isabela, ¿será que lo puede dividir exactamente el número 2? ¿Qué cree usted? No tendría que ser. Según los criterios de divisibilidad. El número 2 puede dividir cualquier cantidad si es un número par. ¿Será que 24 es un número par? Sí. Entonces, el 2 sí lo puede dividir exactamente. Entonces, ahí pues, en ese espacio vacío, usted coloca el número 2, realiza la operación y el resultado que obtenga en el cociente es el que va abajo del 24. ¿Ya? Muy bien. Natalie, creo que le... Ahora sí. Sigamos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, yo no. Natalie. Ah, no. No, señor. Muy bien. Sammy, por favor, escríbame en el chat de aquí de la reunión porque creo que el micrófono no le funciona bien y no le escucho casi nada. Entonces, mejor escríbame para que yo le pueda resolver su duda. Señor, disculpen, ¿qué ejercicio vamos a lo que se me trabó un poco? En el ejercicio 4, tienen que resolver el ejercicio 4 donde tienen que descomponer el número 24. Señor, Sí,
Yo me adelanté un poco y ya terminé el ejercicio 6. Muy bien, ¿y si entendimos? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Lo importante aquí es que entiendan ustedes el tema, ¿sí? Si ustedes van adelantando los ejercicios, no hay ningún problema. Lo que a mí me interesa es que trabajen y ejerciten. Ah, bueno, señor. Ujú, muy bien. 12 por 3. Ya estamos, ¿verdad? Sí. Muy bien, conforme vayan terminando, por favor, me levantan la mano para saber quiénes ya tienen terminada esa actividad ahorita. ¿Se recuerdan que al final de esos factores, al llegar al número 1, ahí se queda, ya no debemos de seguir? Muy bien, ¿sí entendimos, Alexandra? Sí, muy bien. Sí, señor. Muy bien. Este. Ya lo tenemos. Sí, señor. ¿Sí? Muy bien. Mía, ¿cómo va? Bien, señor. Sí, sí estamos entendiendo, ¿no hay dudas? No, señor, sí estoy entendiendo. Muy bien. Ya. Ya entendí. Bueno, entonces Solo vamos a que- resolver esa actividad ahorita para que les quede bien claro y no tengan dudas. Bueno, por favor, presten atención. Voy a presentarles pantalla, voy a ir resolviendo acá y ustedes verifican si lo que realizaron está igual que lo que yo voy a hacer acá. Sí. Bien, teníamos el número 24 y nos aparecía la línea. Y teníamos que buscar cuál es el primer divisor que tenga el número 24. Observen la cantidad. ¿Ese 24 será un número par? Sí. Ujú. Es un número par. Entonces, ¿será que lo puedo dividir exactamente entre 2? Sí. Sí. Entonces, dividamos 24 Por dos. divididos entre 2. Vamos a ver, ¿cuántos 2 caben en 2? 12. 12. ¿Cuántos 2 caben en 2? 4. Uno. Uno. Cabe un 2, ahí nada más. Entonces, 1 por 2 es, 2. 2. 2 menos 2 es igual a 0. 0. Bajo 0. ahora el número 4. Les hago la operación para que se guíen de cómo se trabajan las divisiones. Yo bien puedo darles solo el resultado, pero no aprenden ustedes nada. Entonces, no me interesa solo los resultados, sino que ustedes aprendan también. ¿Cuántos 2 caben en 4? 2. Caben 2. Entonces, 2 por 2, ¿cuánto es? 12. 4. 12. 2 por 2 es 12, ¿están seguros? 2 por 2 es 4. No, 12, sí, 2 es por 2 son 4. 4 menos 4 es igual a 0. 0. 0. ¿Sí están viendo mi pantalla o no logran ver? Estoy viendo. Yo sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, es que como que oigo que algunos se Sí, me señor, porque pierden, está pero no trabajando. sé si es porque no alcanzan a ver la pantalla. Ahora, ¿cuál es mi resultado en el cociente? 2. 12 se pone abajo del 24. 12 y se pone abajo del 24. Ahora, busquemos cuál es uno de los primeros divisores de 12. Por 2. 2. 12. Podría ser el número 2. Entonces, si yo divido 12 divididos entre 2, ¿cuántos 2 caben en 12? 6.
6. 6. Caben 6. Entonces, 6 por 2, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Y 12 menos 12? 0. 0. ¿Qué cantidad tengo en mi cociente? ¿Es un número? 6. El 6 lo coloco acá en las unidades. Ahora, ese 6, ¿cuál podría ser uno de sus divisores? 2 por 3, 6. 3. Podría ser el número 2, ¿verdad? Porque el 6 es un número par. Entonces, Ajá. si yo divido 6 entre 2, ¿cuántos 2 caben en 6? 4. 4. 4. Ah, no. 3. No, es 3. 2. No. Caben 3. Caben 3. Si yo No. multiplico 3 Sí. por 2, ¿cuánto es? 6. 6. 6. Y 6 menos 6 es igual a 3. 0. 0. 0. Muy bien. Entonces, el cociente que obtuve es un número 3. 3. 3. El 3 lo voy a colocar en esta que identifico con cuál operé. Ahora, el 3, ¿qué número lo puede dividir? 3. El mismo número, porque 3 es por un 3. número primo. Entonces, dividimos 3 divididos entre 3. ¿Cuánto es? ¿Cuántos 3 caben en 3? 1, 1, 1. 1. 1. 1 por 3, 1 por 3. 3. 3 menos 3, ¿cuánto es? 3, 0. 3 menos 3 es 1, dice, no se están concentrando. 3 menos 3 es 0. Ahora, ¿cuál es el resultado que obtengo en el cociente? Es que ustedes se confunden con el cociente y con el residuo. El residuo es lo que nos queda aquí abajo al final de la operación. El cociente es el que tenemos aquí arriba, el resultado de la operación. Y ese es el que tenemos que colocar aquí en esta parte. Entonces, si ahí en el cociente yo tuve un 1, entonces ahora lo voy a colocar aquí abajo. Y les dije que cuando llegamos a 1 en esa parte ya no se sigue operando, ahí se queda. Entonces ahora voy a colocar aquí 24 es igual a, Igual. y vamos a ver los divisores que tenemos aquí, los que les estoy encerrando. ¿Qué número se repite varias veces ahí? 2. El 2. El 2. El número 2. 2. Entonces voy a colocar 2 y se repite 3 veces. Entonces puedo hacer una potenciación. Entonces es 2 al cubo. ¿Por qué número? 3. Por 3. 2 a Ahora Por multipliquemos. Vaya, multipliquen pues. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. 4. 4. ¿Y 4 por 2? 8. 8. ¿Y 8 por 3, 8. cuánto es? 8 por 3. 24. 24. Y 8 24. por 3 es 24. Entonces quiere decir que sí hice correctamente mi operación. Operación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No hay dudas al respecto? ¿Hay dudas o no hay dudas? No. No, señor. ¿No? Señor. Muy bien. Bueno, ya llenamos los espacios de ese ejercicio, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, muy bien. Vamos a resolver el último de ellos y las demás van a hacer tarea. Hoy sí les voy a dejar tarea. Entonces vamos ahora con la siguiente cantidad que es el número 16. Hagamos la factorización a terminar del la número clase. 16. Sí, tienen ahorita 5 minutos para trabajar esa operación. Vamos. Ya, señor. Busquemos cuál es el primer divisor de 16, realizan su operación, el resultado que obtengan en el cociente lo colocan abajo del 16 y así seguimos realizando todo. Bueno. Ya, señor. Ya, Natalia, ya lo tenemos. Ya entendimos el tema, ¿verdad? Qué rápido. Ya, señor. Bueno, muy bien. Vamos a darle
poquito de tiempo a los que no han operado ahorita y luego vamos a comparar resultados. Muy bien, Mariano. Ya, señor. ¿Ya? Espérame, señor. Vamos, tranquilos. Realicen la operación. Resultado 5, 6, 7. Más 8 tiene que ser. Ahí es donde necesitamos que hagan uso de los divisores. Señor, todavía no me queda tan claro eso cuando hay que estar buscando y todo eso. A todos esos números que les van dando como resultado de los cocientes, hay que buscarles divisor, porque si no, no realizaríamos la factorización. Entonces, el más cercano es el que tienen que colocar ustedes, ¿sí? El primero de los que encuentren, ¿ya? El primer divisor que ustedes encuentren del número, ese es el que colocan y realizan la operación. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. O sea, ya terminé, pero me espera un ratito, solo voy a hacer algo. Ya, Vamos señor. rapidito. La señal se puede Ya quedar está en Sammy. Vamos a ver. Ya, señor. Muy bien. ¿Sí lo entendimos? Sí, señor, yo también ya terminé. Señor, Muy yo bien. ya voy en la número 7, Muy pero bien, no Iván. entiendo algo. Cuénteme. ¿Qué parte es la que no El entendemos, número, Iván? que el número 45, ¿por cuánto lo voy a dividir? Tenemos que buscar, por ejemplo, si con el número 3, con el número 2 no se puede, porque no es un número par. Entonces, para ver si podemos dividirlo entre 3, lo que tenemos que hacer es sumar las cifras del 45. ¿Ya? Sume 4 más 5 y si el resultado es un múltiplo de 3, entonces quiere decir que sí podría utilizarlo. ¿Ya? No sé Ah, si... bueno, Ujú. gracias. Muy bien. Señor, a mí se me está trabando un poquito el internet porque aquí está, ya está nublado. Fíjense que he estado notando eso en varios lugares, creo que está así, y es la señal a que no está muy buena. Ajá. Bueno, vamos ahora con la solución de ese ejercicio, ¿sí? Vamos a hacerlo rapidito porque fíjense que el tiempo ya se nos está agotando. 9 minutos. 9 minutos les queda. Entonces, veamos. Por favor, presten atención y voy a compartirles. La cantidad que estaban dividiendo ustedes ahorita era el número 16, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bueno, entonces vamos a ver. ¿Cuál podría ser uno de los primeros divisores de 16? Dos. El 8. ¿Por qué de una vez se fueron hasta el 8? Cuéntenme. ¿El señor es 2?
Dijimos que tiene que ser de los primeros. Si al principio de los números del 2 al 7 no hay ninguno que lo divida exactamente, entonces sí utilizamos el 8. Pero tenemos que empezar buscando por el número 2, luego por el 3, el 4, el 5, si no lo hubiera. Entonces aquí sería el número 2. Si yo divido 16 entre 2, ¿cuántos 2 caben en 16? Caen 8. Caben 8. 8. Entonces, si yo multiplico 8 por 2, ¿cuánto es? 16. 16. 8 por 2 no es 8, 8 por 2 es 16. Ahora, 16 menos 16, ¿cuánto es? 0. Cero. ¿Cuál es el resultado en mi cociente? 8. Ese 8 lo voy a copiar aquí abajo porque ya es uno de mis factores. El cociente. Ahora, 8, ¿cuál puede ser uno de sus divisores? 2. Puede ser el número 2 porque es un número par. Entonces, si yo divido 8 entre 2, ¿cuál es mi resultado? ¿Cuántos 2 caben en 8? 4. No, 4. Caben 4. Entonces, si yo multiplico 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Y 8 menos 8, 0. ¿cuál es mi cociente? 4. 4. El 4 lo coloco aquí abajo. ¿Sí? Ahora, 4, aquí vamos a dejar de una vez los números que utilizamos. 4, ¿cuál puede ser uno de sus divisores? 2. Puede ser 2, dice. Entonces, si yo divido 4 entre 2, ¿cuántos 2 caben en 4? 2, porque 2 por 2 son 4. 4 menos 4, 0. 0. ¿Cuál es mi cociente? 2. 2. ¿Dónde coloco ese 2? Abajo, muy bien. Ahora, ¿qué número puede dividir exactamente el 2? 2. El mismo número, ¿verdad? Porque es uno de los números primos. Entonces, 2 dividido entre 2, ¿cuánto será? 1. 1. 1 por 2, ¿cuánto es? 2. ¿Y 2 menos 2? 0. ¿Cuál es mi cociente? 1. Mi cociente es 1. Muy bien. Como ahí ya tengo un 1, ahí nada más se queda mi operación. Entonces ahora voy a verificar si realmente hice la operación correcta. Hay un número entre los divisores que se repite varias veces. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Bueno, mejor dicho, Es el 2, solo el 2 aparece. Entonces ahí puedo hacer una potenciación. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál será mi base? 2 al cuadrado. 2 y el 2. exponente 4. El exponente es 4. 2 a la cuarta Porque se potencia. repite 4 veces, que se lee 2 a la cuarta potencia. Realicemos la multiplicación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. y 8 por 2. 16. ¿Es la misma cantidad que a mí me dieron para realizar su factorización? ¿Sí? Sí. Quiere decir que la operación está bien hecha. Pero ahí en esta operación solo nos aparece una línea, no así como estaban. Entonces ahí 16 es igual a 2 a la cuarta potencia. Solo eso tienen que colocar. Porque no están realizando otra operación, sino que solo eso. ¿Estamos claros? Ya. Ya, señor. Y 25. Señor, Sí. en la número 7, Ujú. multipliqué 45, dividí 45 por 5 y Veamos, no sé si realizó lo que yo le indicaba. Podemos buscar. El 2 no puede ser divisor de 45 porque no es un número par. Entonces, para ver si el 3 podría ser un divisor de 45, yo tomo las dos cifras, el número 4 y el número 5 que componen el 45 y los voy a sumar. Entonces digo, 4 más 5, ¿cuánto es? 9. 9. Ahora, ¿será que 9 es un múltiplo de 3? Sí. Sí. Quiere decir entonces que el 3 sí es divisor de 45. Entonces ahí su divisor tendría que ser 3, Iván, y ya de ahí en adelante ustedes se van solos.
Gracias, señor. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí el día de hoy con lo que trabajamos juntos. La tarea va a ser realizar el ejercicio 6, 7 y 8. Algunos ya están trabajándolo y está bien. Practiquen eso. Hay que tomar en cuenta los criterios de divisibilidad para que no estén realizando tantas divisiones ahí. Solo tomando en cuenta esos criterios, ustedes pueden ir avanzando. ¿Sí? Ajá. Bueno, entonces eso lo van a realizar ustedes como tarea el día de hoy. Mañana continuamos con los demás ejercicios. A las Tenemos 8. que tratar la manera de avanzar. Mañana la clase es a las 8 de la mañana. No me quiero despedir de ustedes sin antes mencionar que el día de hoy está de cumpleaños su compañera Emily. Entonces, Emily, de parte de sus compañeros y también de mi persona, queremos desearle un feliz cumpleaños, Emily, que Dios la bendiga, que cumpla muchos, muchos años más. Sabe que sus compañeros y yo la apreciamos bastante y lo único que puedo desear también es de que ustedes sigan creciendo, pero siempre se tomen de la mano de Dios para hacer todo lo que ustedes quieran en su vida, ¿verdad? Siempre tenemos que agradar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, muchas felicidades, Emily, y los que deseen abrir su micrófono y felicitar a su compañera, pues pueden hacerlo en este momento. Feliz ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños, Emily. Cumpleaños, Emily. Feliz cumpleaños, Emily. Cumpleaños. Feliz cumpleaños, Emily. Feliz Dios cumpleaños, te Emily. bendiga. Feliz cumpleaños, Emily. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, Emily. Que Dios